excelente diplomado, este excelente diplomado en metodología de investigación apoyado con inteligencia artificial. Si les gustó o les está gustando este diplomado, eh, porfa, nos colabora recomendándolo a algún amigo, familiar, compañero que de pronto usted considere que también le serviría muchísimo ser parte de este grupo maravilloso, ¿vale? Ok, me confirman que me están escuchando. Sí, vale, perfecto. Vale, mi gente bella, pues bien, entramos en la recta final de los encuentros sincrónicos, obviamente, ¿sí? Eh, y vamos a continuar. Voy por esta parte. Voy a apagar el chat para que toda la atención esté atento. Quiero que, pues, lo que se vaya a abordar en el día de hoy, pues, sea de la mejor forma posible. Vamos ahora a reivindicarnos un poco. Yo, pues, a mí me gustaría que pudiésemos, y por ahí tenemos pendiente con la CLEP, de sacar un diplomado solamente de investigación cuantitativa, ¿sí? Y uno solamente de cualitativa, para uno con mucha más profundidad abarcarlos a ambos. Pero también entiendo que el mercado es el que define las decisiones sobre qué tipo de productos son los que posibilitan comercialmente estos escenarios. Eh, para mí la metodología cualitativa me cambió casi por completo. Yo vengo de una formación empírico, analítica, de una formación de ingeniería, una formación de ciencias exactas. Para mí el pensamiento disciplinar era muy sistemático, por lo cual me estrellé como muchos profesionales con un enfoque completamente diferente, que busca diferentes cosas, que percibe la realidad de diferente manera y que busca resolver esa realidad con métodos completamente distintos. Eso no fue sencillo al inicio, pero ya y de pronto romantizando un poco el discurso, no con ello, alejándome de la verdadera, de la realidad de lo que experimenté, la investigación cualitativa, cuando comencé a desarrollar la investigación cualitativa y hacerla de la mejor forma que en ese momento podía hacerla, pasa algo muy interesante. Cuando uno quiere cambiar la realidad de otras personas a través de la movilidad de los estados de conciencia, sucede algo, que cuando transformamos la realidad desde una postura cualitativa o desde una postura sociocrítica, a la par que se van transformando las realidades desde la participación de quienes hacen parte de la investigación, una de las principales personas que más se transforma es el investigador. Cuando me toca ser árbitro o evaluar investigaciones que se presentan como sociocríticas, que se presentan como investigación-acción o investigación-acción participativa o etnografía, siempre me gusta hacer esta pregunta a quien está exponiendo, ¿sí? La primera es, y usualmente ellos la mencionan antes que uno la diga, cuáles son las principales transformaciones que experimentó la población participante. Pero la última pregunta que me gusta hacer es, eh, ¿qué transformaciones experimentó como investigador al desarrollar esa investigación? O sea, si el investigador no experimentó ninguna transformación personal después de haber estado durante 2 años
investigando una realidad social, investigando un contexto, inmerso en ese contexto, eh, algo debió haber pasado. No debió haber, no debió haber asumido la investigación con la honestidad, con la entrega y con las características epistémicas que requiere abordar y resolver un problema de carácter sociocrítico, ¿sí? Porque eh, a la medida que uno va transformando la realidad desde la participación, siendo uno un actor participante, eh, esas fricciones humanas, sociales, también lo van reinventando a uno como investigador, también lo van transformando. Por eso les digo que para mí la investigación cualitativa me transformó, mis tesis formales son cualitativas, ¿sí? Eh, y gran parte de las publicaciones que de pronto he tenido la fortuna de hacer son cualitativas. A final del año pasado mi última publicación fue sobre técnicas para técnicas para la transformación social, técnicas de la investigación acción participativa. Y pues eh, me gusta mucho este tema de la investigación, ¿sí? Es ver un infinito de posibilidades en un bucle repetitivo de reflexión-acción. Así que vamos a ver un poquito sobre las investigaciones cualitativas, ¿vale? Ya estuvimos abordando las investigaciones empírico-analíticas cuantitativas. Ahora quiero hacer un ejercicio sobre las investigaciones hermenéuticas o interpretativas y las investigaciones sociocríticas. ¿Ok? Entonces, la investigación, regálame un segundo, perdónenme que aquí me regalan un momentico acá, que no veo una diapositiva que es importante para lo que voy a explicar, así que regálame un momentico, un segundito, ya no me demoro casi nada. Ah, sí, aquí estaban. Yo fui el que no las vi. Vamos a ponerlo acá. Ok, perfecto. Ok. Entonces les decía que las investigaciones cualitativas, las que responden al paradigma interpretativo, tienen como intencionalidad ya sea analizar desde una postura cualitativa la realidad, busca interpretar, obviamente, cómo perciben la realidad quienes la viven, comprender, entender, reconocer, caracterizar, elucidar. Son verbos, entre muchos más verbos, que describen la intencionalidad interpretativa, ¿sí? Esa intencionalidad del paradigma interpretativo, de paradigma hermenéutico. Se busca, hombre, de alguna forma intentar comprender, reconocer, repensar, entender, elucidar, ¿sí? Describir desde una perspectiva cualitativa, analizar desde una perspectiva cualitativa, explicar desde una perspectiva cualitativa, porque también se puede analizar, describir y explicar desde una perspectiva cuantitativa. Entonces, esto es lo que buscamos. Las investigaciones de carácter eh, hermenéutico
tienden a ser de características circulares, de características eh, circulares o espirales, ¿sí? Es como la característica principal. Por ejemplo, aquí estamos viendo un círculo hermenéutico donde se parte de una idea, ¿sí? Se aplica la comprensión de esa idea, se legitima las consistencias teóricas de esa idea y se genera un proceso de comprensión de la idea, lo cual me lleva nuevamente a que esa comprensión me lleva a que la idea cobre más fuerza, se aplique más comprensión, y eso lo hacemos las veces que sea suficiente hasta que hagamos un corte de la comprensión o de la interpretación de esa realidad, ¿sí? Las investigaciones interpretativas tienen unas características, eh, las investigaciones cualitativas tienden a ser circulares o espirales, ¿sí? Es decir, son representadas por un movimiento circular repetitivo, mientras que las cuantitativas tienden a ser de manera lineal, de manera unidireccional, ¿sí? Tienen un inicio y un fin. Las investigaciones cualitativas no tienen fin. ¿Por qué no tienen fin? Porque nunca voy a dejar de comprender una realidad, nunca voy a dejar de conocer a alguien, como nunca voy a dejar de transformar una realidad. Siempre habrá algo que comprender, siempre habrá algo que transformar. Este principio, aunque parece algo obvio y muchas veces tonto, le ha salido muy caro no comprenderlo a muchas personas que se meten en una investigación cualitativa y llevan 3, 4 años en la tesis y no la han terminado, porque están buscando terminar la tesis. Y usted lo que puede hacer es terminar el informe del estudio, pero jamás va a llegar a un punto donde usted puede decir: "Ven, ya comprendí por completo la realidad o ya transformé por completo la realidad". No, o sea, yo llevo 11 años de casado y todavía hay cosas que voy conociendo de mi esposa, y quizá hay cosas que en la convivencia se van transformando de parte de ella. Llevo eh, conociendo, pues, tengo 41 años de vida, y en mis 41 años de vida puedo decir que es la hora y todavía estoy conociendo cosas de mí, y que todos los días puedo ver cómo progresivamente cambio algo de mí. Y eso hasta cuándo va a llegar, hasta el día que deje de respirar. Así que no hay una manera de decir: ya comprendí fenomenológicamente esta investigación, ¿sí? Ya este constructo teórico de esta investigación de teoría fundamentada ya llegó hasta aquí y de ahí no hay más nada, no. Entonces vemos y veo personas que hacen acciones, hacen acciones, y no han entendido que un estudio cualitativo es un estudio dinámico. Por eso las hipótesis de estar presente en un estudio cualitativo juega una función completamente diferente a la hipótesis que se plantea en las investigaciones cuánticas. En las investigaciones cuánticas, cuando hay fenómenos de, de causalidad, se establecen hipótesis que permiten que el estudio busque determinar, busque validar, busque corroborar o busque desmentir algo. Ahí aparece el sistema de hipótesis, los posibles finales o los posibles eh, eh, hallazgos que pueden surgir de la investigación, ¿sí? Entonces se plantean en el sistema de hipótesis. La investigación cualitativa no está obligada a tener hipótesis. De tenerla, juega más un factor de revisión de la realidad de un estado, ¿sí? En el que yo parto de un supuesto, pero ese supuesto, el mismo supuesto como tal, puede ir cambiando, puede irse modificando durante el trayecto. Entonces, tengamos eso presente. En el material de apoyo, permítanme, dice que yo tengo.
Un segundito. Ya les voy mostrando. En el material de apoyo, ustedes se pueden ubicar, por ejemplo, en las investigaciones empírico-analíticas, que es la cuantitativa, si entran y entran a la opción de plantillas editables, les entregué 27 plantillas, cada una más o menos con un promedio de 30 diapositivas. Quiere decir que estaríamos hablando casi de 900, como, ¿sí? Si fueran 30 estaríamos hablando de 900. Pero, por ejemplo, eh, árbol causa-efecto, que es el árbol de Chicago, van a encontrar aquí, por ejemplo, las diapositivas 100% editables, de mapas completamente editables, para hacer análisis, en este caso, de problemas de carácter cuantitativo. Y miren que los esquemas son visuales, son 100% editables. Pueden cambiar texto en PowerPoint. No necesitan un programa especial. En el PowerPoint que todos tenemos, pueden editar color, texto, lo que ustedes quieran agregar, quitar lo que ustedes quieran. Por diapositiva hay pueden haber hasta 30. Por ejemplo, esta tiene exactamente, literalmente, esta tiene 34 diapositivas. ¿Ya? Donde vemos obviamente una relación unidireccional que expresa muy bien las investigaciones cuantitativas. Cuantitativas. Para presentar los resultados igualmente, vamos a tener eh, diapositivas que nos permiten obviamente poder presentar resultados cuantitativos de la manera más atractiva. Así que este material hace parte de mi colección personal, de lo que yo he ido recapitulando durante muchos años. Ahora, eh, para las investigaciones cualitativas, que era donde yo quería entrar, por ejemplo, vamos a por ejemplo, tanto hermenéutica como sociocrítica, porque ambas son cualitativas, vamos aquí a plantillas editables, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí están diagramas de procesos circulares, ¿sí? Entonces vamos a encontrar diapositivas que responden a, a infografías o a esquemas circulares, todos 100% editables, modificables. Esto nos ayuda a representar de manera muy creativa las fases del proceso investigativo cualitativo. En este caso, por ejemplo, miren, aquí hice un ejemplo en clase, ¿sí? Donde cogía un, un, un esquema de esto y decía sistema de creencias limitadoras asociado al fenómeno de la praxis docente. Entonces decíamos desvalorización de la praxis investigativa, la investigación como una sobrecarga del docente, limitación de las investigaciones para los investigadores, delimitar la investigación al interés institucional, las autopercepciones. ¿Cómo esto hay una relación de interdependencia, de interinfluencia entre estos factores, entrándose en un bucle repetitivo, interpretativo, hermenéutico? Estos recursos son bastante importantes, ¿ya? Así que ahí les dejo un buen recurso y a la medida que yo vaya a ir nutriendo y vaya actualizando, pues también voy a ir actualizando este tipo ayer vi el mismo otra vez, este mismo pero por ejemplo, vamos a ver diagrama de cubos, diagrama de patrones de puntos, ¿sí? Procesos espirales, en el caso que son muy aplicables tanto para lo hermenéutico como para lo sociocrítico. Miren.
Entonces, estos esquemas 100% editables los tienen para sus tesis, para que los puedan aplicar. Lo he ido organizando según los métodos en los cuales se pueden aplicar. ¿Ya? Entonces, muchas plantillas que ahí las tenemos. Entonces, vemos claramente cómo se, cómo se ilustra ese proceso investigativo cualitativo. ¿Ok? Vale. Frente a las investigaciones sociocríticas, estas, a diferencia de la hermenéutica, buscan la emancipación. Emancipar es propiciar las herramientas que una persona o un colectivo de personas necesitan para convertirse en actores propios de sus liberaciones. Es decir, no es solamente liberar a alguien, sino que esta persona sea partícipe, sea protagonista de sus propias transformaciones, de sus propias liberaciones. Me regalan un segundo. Entonces, uno de los objetivos principales de las investigaciones sociocríticas es la movilización de los estados de conciencia. Entonces, los estados de conciencia se definen por las percepciones y las acciones de los sujetos participantes. Entonces, ¿cómo sé cuál es el estado de conciencia de una persona? ¿Sí? A través de cómo habla y a través de cómo actúa. Eh, ¿Sí? Hay un verso bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de los pensamientos surge la palabra. Y es precisamente las acciones también las que terminan traduciendo ese sistema de creencia y de pensamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo puedo de alguna forma eh, poder caracterizar que definitivamente existen unas movilizaciones en esos estados de conciencia? Pues obviamente pudiendo observar y analizar cómo han cambiado los discursos de los participantes, cómo ha cambiado las acciones, la praxis. Esto nos da cuenta de las movilizaciones de los estados de conciencia. Vamos a ver acá. Entonces, vemos investigación como la investigación acción participativa. Este esquema es de John Elliott, ¿sí? O más bien es una adaptación del esquema de John Elliott, ¿ya? Y miren que asume una postura espiral. Ahora, más adelante, les voy a estar explicando un poco mejor esto. Entonces, las investigaciones sociocríticas tienden a ilustrarse mejor con esquemas espirales, porque no es un círculo que se cierra, sino es un círculo o es una acción repetitiva que se moviliza, que se extiende, que se expande. Y eso es lo que buscan las investigaciones sociocríticas. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones eh, sociocríticas, entonces partimos de una observación participante, hay una investigación participativa, hay una acción participativa y hay una evaluación participativa. Nuevamente, repite, observación participante, investigación participante, acción participante, evaluación participante. Vuelve y se repite. Profesor, ¿cuántas veces debe repetirse? Las veces en las que usted considere, ¿sí? Hasta que usted alcance a percibir que ha llegado a un punto donde la información recolectada permite dar cuenta de unas movilidades. ¿Sí? Entonces uno dice que, yo no digo, yo terminé mi investigación. Mi investigación nunca se va a terminar. Hice un corte, ¿sí? Entonces, en mi estudio hice un corte
Y pues bien, considerando estas acciones durante el tiempo que se desarrollaron, estos son los resultados. Y son resultados que son y siempre serán parciales, porque siempre la realidad va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a ir generando pues movilizaciones de los estados de conciencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí algunas cositas. ¿Y esto por qué me apareció aquí? Vamos por a ver. Si es que yo estoy donde no es. Si yo estoy donde no es. Entonces las características pues ya la hemos establecido, ¿verdad? Tengo investigación que se pueden asumir como cuantitativas, como cualitativas. Vamos a ver las diferencias. La quanti tiende a ser analítica, la quali tiende a ser holística. Es decir, hace una lectura de la realidad analítica y esta hace una lectura de la realidad holística. Sí, acuden a la observación, tanto experimentales como no experimentales, mientras que las investigaciones cualitativas buscan desde los fenómenos naturales de la realidad social. Estos utilizan métodos extensivos y probabilísticos, mientras que las investigaciones cualitativas utilizan métodos intensivos, profundos y comprensivos, y en algunos casos hasta inmersivos. Se concibe el conocimiento de una manera realista y empírica en el caso de la investigación cuantitativa, mientras que en las investigaciones cualitativas se hace una construcción dialógica desde el constructivismo. Esta tiende a ser deductivista, generalista, universal, y esta es inductiva, particular. ¿Sí? Entonces eso ya lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son las características principales de una investigación cualitativa? Que debe ser inductiva. Es decir, que aquí buscamos como comprender la realidad en un contexto social, histórico, político, muy concreto. Así que los resultados de una investigación cualitativa no se desarrollan como base de generalización, sino que responden más como un saber de comprensión de la realidad eh, particular, ¿sí? Porque se estudia desde los fenómenos complejos de los contextos, que si lo hacemos desde una investigación cuantitativa, tendríamos que analizar miles de variables que podrían estar influyendo de manera determinante en un único contexto. Así que estas investigaciones cualitativas tienden a ser inductivas. Holística, porque los estudios cualitativos entienden a las personas en los contextos como un todo, sin reducirlos a variables. No me gusta cuando se habla de variables cualitativas, aunque varios autores hablan de variables cualitativas, porque muchos de estos autores, que usualmente fueron de los 90, principios de los 2000, de alguna manera venían desde una transición de las investigaciones cuanti y todavía había cierta permanencia de los términos que se utilizaban a nivel metodológico, pero ya progresivamente el enfoque cualitativo se ha dado a sus propios términos. Ya la gente no habla de variables, sino de categorías de análisis. Ya la gente no habla de muestras, sino de población participante, de grupo base. Ya no hablamos de operacionalización, sino de sistematización. Ya no hablamos de objetivos, sino de propósitos. Es decir, ya hay ciertas transformaciones que se han ido legitimando en la literatura que poco a poco van no solamente volviendo cada vez más particular el universo de lo quali, sino también está creando su propio lenguaje y su propio tono, lo cual para mí es muy importante en la redacción. Para mí una investigación quali tiene que saber quali en cómo se redacta, ¿sí? En cómo se analiza, en cómo se hacen las acciones investigativas y en cómo se presentan los resultados, ¿sí? Pero vamos a pasar aquí. Entonces, cuando ya hablamos de la recolección, eh, ya no hablamos casi de muestras, sino de grupos bases, ¿sí? Podemos hacer una selección exhaustiva, es decir, donde vamos a una población y se estudia la totalidad de la población. Es decir, voy a trabajar con los trabajadores de esta empresa y son 40 trabajadores, trabajo con los 40 trabajadores. O también puedo crear grupos bases por selección de cuotas.
Pues voy a trabajar en la comuna 8, pero voy a trabajar con 40 o 50 o 30 padres o sujetos de esa población, ¿sí? Entonces se seleccionan participantes que cumplan con ciertas características predefinidas. Ahora, recordémonos que aquí hacemos convocas, se convocan y pues también estamos sujetos a la voluntad de participación. También hay selección por redes. ¿Qué son selección por redes? Cuando los participantes referencian la investigación a otros potenciales participantes. Es decir, que los informantes, las personas que están participando en la investigación, pueden sugerir otros participantes relevantes. Yo conozco a alguien que podría ser un elemento muy importante para este estudio y se va generando como una selección por red. También hay casos extremos, que es cuando los participantes cumplen ya una característica muy particular, ¿sí? Que son muy atípicas. Entonces ahí estaríamos. Por ejemplo, yo voy a decir, no, voy a hacer un estudio para abordar, ¿sí? Los imaginarios sociales de las madres cabeza de hogar con niños diagnosticados en el espectro autista. Entonces, miren que ya no es solamente que tenga un niño diagnosticado con espectro autista, sino que esta persona en particular debe ser madre soltera y adicional tiene que ser cabeza de hogar. Entonces ya por el problema que estamos abordando, pues obviamente se restringe la participación a partir de criterios de inclusión, ¿sí? Yo les contaba a ustedes que en una defensa que hice, alguien me demandaba el que en mi investigación no hubiese una familia homoparental, es decir, de padres del mismo sexo. Y yo defendía frente a esa recomendación, decía que afirmativamente no tenía una familia homoparental, pero no era porque no era porque yo hubiese establecido un criterio de exclusión para este tipo de familia, no. De hecho, mi único criterio de inclusión era que en el hogar hubiesen niños menores de 6 años, porque estaba trabajando sobre primera infancia. El único criterio era que fueran de la comuna 8 y que tuvieran hijos menores de 6 años. ¿Sí? El que en las convocatorias y en la divulgación no se hubiese logrado identificar la voluntad de participación de una familia homoparental, pues, pues ya se me salía a mí de las manos. Y más porque eh, yo vivo en una ciudad del Caribe colombiano en donde, si bien es cierto, la gente es muy respetuosa, ¿sí? Es una ciudad todavía muy conservadora en ciertos aspectos. Y de existir de pronto en esa comuna, aunque yo no conocí ningún caso, de existir de pronto parejas o hogares con estructuras homoparentales, eh, pues no iba a ser sencillo lograr obviamente la participación de ellos, pero la verdad es que no logré ubicar a nadie homoparental, un hogar homoparental de participación hubiese sido interesante, pero nada, no tuve la oportunidad. Entonces, aquí tenemos claramente cómo se hace el tema de selección. Muchas investigaciones requieren fases preliminares. Es decir, hay muchos métodos cualitativos donde el investigador tiene que asumir una fase preliminar. La fase preliminar es la fase de inserción social, porque resulta que recuerdan que las investigaciones cuantitativas, el investigador es objetivo, es enajenado. Entre menos relación tenga con la comunidad o con la población o con la muestra, mejor. En las investigaciones cualitativas, es lo opuesto.
en las investigaciones cualitativas, sobre todo en las investigaciones de carácter etnográficas, etnoeducativas, eh, investigación, acción participativa, son investigaciones que se demanda que el investigador sea reconocido por la población. Es decir, que la población reconozca al investigador, tanto así el investigador reconozca a la población. Hay un cantante, pues, ya que en paz descanse, el cacique de la Junta, Diomedes Díaz, acá en Colombia, un cantante vallenato, en una de sus canciones decía algo así como, yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Más o menos así es lo que debe garantizar un investigador cualitativo que se mueva en esos métodos. Hombre, yo soy de ustedes. O sea, yo aquí vengo como un sujeto a hacer una investigación, pero soy, yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Es decir, aquí hay una inserción. Paulo Freire, en 1970, publicó un libro que se llamó La pedagogía del oprimido. Y en la portada, no sé si fue en 1970 o en 1979, en la portada decía algo así, una dedicación. Decía, a los desarrapados del mundo, a los desarrapados del mundo, y a quien, identificándose con ellos lucha y con ellos sufre. Eso es inserción social, ¿sí? O sea, él hace un libro fuerte socialmente, una crítica grandísima a la educación de ese entonces que todavía tiene validez hoy en día las críticas que él hace allí. Y la dedicación del libro es así, a los desarrapados del mundo, a las personas excluidas. Él se centró a trabajar con adultos mayores analfabetas. Su gran legado fue el alfabetismo de personas mayores, de adultos mayores. Entonces dice a campesinos, la clase obrera, y es decir, a los desarrapados del mundo, a esas personas olvidadas, ¿sí? Ya a los desarrapados del mundo, y a quien, identificándose con ellos sufre y con ellos lucha. Eso habla mucho del pensamiento sociocrítico. Un investigador sociocrítico es un investigador que vive la realidad, que se sumerge en la realidad, que se adentra en la realidad. Entonces, permítanme mostrarles un pequeño ejemplo para, entonces, termina siendo la investigación no solamente un mero documento, sino unas acciones de transformación social. Y ya vamos a ver, me quedan 15 minuticos para irnos a la práctica, ¿ok? Voy a ver aquí en mi canal de YouTube. De hecho, les voy a compartirles este video que les voy a compartir ahora. Les voy a un segundito este video. Vamos para ver. Entonces, en este video quisiera mostrárselo. Ganar 300 millones de pesos, sino con la esperanza de poder. En este video es una investigación que hice. Este fue un Con proyecto la que hice en el esperanza año 2011-2012, ¿sí? de Con el semillero de investigación escolar, asumíamos desde, desde una unidad que se llamaba la TIC como herramienta de transformación social. El semillero de investigación era EduTrazo, Educación para la Transformación Social, ¿sí? Y uno de los 7 proyectos que alcancé a desarrollar con la comunidad fue este, el desafío, la lucha para ir al colegio. En este proyecto, eh, con los estudiantes, comenzamos a analizar los obstáculos que tenían que pasar los estudiantes para ir a la institución educativa
Primero de Mayo de Tierra Alta, ¿sí? Entonces se comenzaba a observar cada uno y se comenzaba a investigar cada uno de estos obstáculos por donde las personas tenían que pasar para poder cumplir con con su, con su día a día, ¿sí? En la escuela. Entonces, documentar eso, entrevistar a las personas de cómo percibían los chicos. Esto, mira, esto es un río completamente grandísimo. Es decir, eh, no importa cuán expertos fuesen nadando, caer allí implicaba literalmente morir. De hecho, muchas personas fallecieron en esos trayectos donde la carretera hacía que obviamente se generaran esa situación. Entonces, cuando un investigador sociocrítico llega a la comunidad, ¿sí? Comienza a investigar la comunidad desde sus realidades, estando dentro de la comunidad. Ahora vamos a hablar con una de las profesoras que tuvo un incidente en pasar por la trocha llamada del partido. Vamos a hablar con la profesora Sánchez. Señor, ¿qué pasó el 13 de mayo? Bueno, el 13 de mayo tuve un incidente, pues para mí fue muy triste. Ay, no, yo iba en mi moto, se me deslizó la llanta y afortunadamente pues no me fui, se fue mi moto. Entonces, ahí estamos viendo el testimonio de una profesora que al transitar por allí se resbala porque la carretera estaba bastante mal y se cae al río, ¿sí? Aquí estoy, pues obviamente un poco más joven, esto fue hace casi 14 años, y estamos obviamente ahí documentando el día a día, ¿sí? Yo pasaba por ahí todos los días, entonces ya como investigador no solamente entiendo lo que la gente, sí, o sea, no solamente entiendo lo que la gente piensa, sino que siento lo que la gente siente, porque hago parte de la comunidad, me involucro en la comunidad y comenzamos a buscar obviamente soluciones que permitan obviamente generar transformaciones sociales. Entonces, por ahí nos tocaba pasar, yo por ahí tenía que pasar también, también tenía que exponer mi vida. Así que eh, este tipo de problemáticas son las que sensibilizan el corazón sociocrítico. Entonces, esa rabia por la injusticia. Entonces, cuando hicimos la investigación, en las entrevistas nos dábamos cuenta, cuando fuimos a la secretaría, en la planeación, decía que aquí en esta parte había un puente construido, pero en vez de puente lo que teníamos era una carrucha artesanal hecha por la misma comunidad, donde los estudiantes tenían que arriesgar su vida para ir al colegio. Entonces, las problemáticas sociocríticas son problemáticas, de pronto al resto del mundo no le importa lo que pasa en esa comunidad, pero la investigación no busca, ¿sí? Que el mundo entienda lo importante que es, porque de pronto, no, hay problemas más graves, sí, pero es que este problema afecta a esta comunidad. Quizás yo que estoy en la ciudad, que quizás de pronto tengo todas las garantías para llegar, pues no logro entender por qué debe ser importante asumir este tipo de proyectos sociales que me permitan generar ciertas transformaciones en la comunidad. ¿Ya? Entonces, cómo investigamos, cómo convivimos, cómo desarrollamos, qué testimonios logramos sacar? Ahí fuimos a visitar a una niña que se cayó de la carrucha y pues había dejado la escuela por los problemas de salud que se derivaron de la caída de la carrucha y pues bien, así todo. Entonces, esto responde mucho a una investigación sociocrítica. Hice 7 proyectos, pero hubo un proyecto en particular que me sacó de la comunidad, ¿sí? Porque pues también era un proyecto bastante sensible. Hice una investigación sobre crónicas de una adolescente embarazada y comenzamos a analizar el por qué niñas de 12 años, eh, y aquí es donde el investigador sociocrítico no puede naturalizar ciertas cosas. Entonces yo llegué a esa población y a dar clase porque era profesor y veía una niña de 12 años corriendo con una barriga de 6 meses.
pues de 4 meses, 5 meses se veía piponcito, ¿sí? Y ya pues de pronto muchos de mis colegas ya estaban acostumbrados, era parte de su naturalidad, pero la mía no. Así que comenzamos a investigar, ¿sí? Y obviamente cuando se comienza a develar cómo estas niñas en contextos como en el que yo trabajaba, que era una zona que era paramilitar, donde grupos hasta el margen de la ley, de hecho hasta los propios militares, terminaban aprovechando de pronto las condiciones económicas que ellos tenían. ¿Para qué? Para de pronto convencer a ciertos papás para que obviamente pudiesen entablar relaciones con sus hijos. Y aunque aparentemente era un acto consentido por la niña o por las niñas, pues estamos hablando que son personas de 27, 28, 29 años, pues teniendo intimidad con una niña de 12 años, y pues eso generó pues también cierto tema. Y aquí es donde los investigadores sociocríticos pueden, eh, en algunos contextos, no en todos, ¿sí? Podrían también convertirse en líderes sociales y por ende también convertirse en un objetivo. Yo no siento que yo me haya convertido en un objetivo militar durante mi permanencia en la zona, pero sí hubo situaciones en las que eh, eh, tuve que, para evitar llegar a ese punto donde pudiese estar en riesgo mi integridad física, hubo un momento en el que las recomendaciones administrativas y políticas de la zona me llevaron obviamente a, a ser trasladado a una zona diferente. Entonces, las investigaciones sociocríticas tienen estas características y el investigador tiene que ser parte, tiene que hacer un reconocimiento de los actores, de cómo se desenvuelven, de cuáles son las dinámicas entre ellos, hacer sociogramas para reconocer los niveles de conflicto, de afinidades, de aislamientos entre los diferentes actores. Así que las investigaciones ya no es un test diagnóstico simplemente, es decir, ya hay una complejidad propia del análisis investigativo cualitativo. ¿Vale? Entonces vamos ahí a mostrar algunos métodos para irnos a la práctica. ¿Ok? Entonces, hoy voy a centrarme en lo interpretativo. Mañana cogemos los secretos. Métodos interpretativos está la etnografía, ¿sí? Que busca una inserción social para comprender desde adentro, o sea, es decir, el investigador no solamente tiene que comprender cómo la gente percibe la realidad, sino que él mismo tiene que ser filtro de esa percepción, por lo cual el etnógrafo debe incursionar, debe ir, pues, por ejemplo, quien va a hacer etnografía, tiene, por ejemplo, voy a hacer una etnografía para la etnia Wayuu, me tengo que meter un año y medio, o sea, tengo que irme allá, tengo que movilizarme, tengo que comer lo que ellos comen, tengo que participar en los rituales que ellos participan, es decir, tengo que ser uno de ellos, ¿vale? Está la teoría fundamentada, que tiene unos elementos sistémicos bastante rígidos. Creo que es uno de los métodos cualitativos que suele tener mucha validez aún desde una perspectiva empírico-analítica, porque lo que se busca es desde saturación de datos, crear unas categorías clave. Ahora vamos a mencionar algunos elementos sobre esto. Están los estudios de casos cualitativos, donde intento comprender las características cualitativas de un fenómeno en particular, muy atípico. Está la fenomenología, que busca comprender o entender cómo viven las personas algún fenómeno social que hayan experimentado. Y está la hermenéutica, que es comprender la literatura. Es decir, por ejemplo, en el derecho, la hermenéutica, una investigación hermenéutica en el campo del derecho estudia o busca comprender las leyes, la jurisprudencia. En el caso teológico, entonces buscamos estudiar y comprender los textos bíblicos, ¿sí? O los textos asociados a la fe o a la ideología divina, ¿sí? Entonces son estos métodos, algunos, no son todos, pero algunos de los métodos de las investigaciones. Entonces, hablemos primero de la teoría fundamental, ¿sí?
Busca desarrollar o crear teoría, es decir, crear un constructo teórico innovador a partir de datos recolectados sistemáticamente durante la investigación. ¿Sí? ¿Qué busca? Generar teorías emergentes, generar categorías emergentes. Tiene una característica muy exploratoria a partir de la recolección de los datos, ¿ya? Pero basada en datos cualitativos. Una de las que más tiene que ser muy cuidadosa a la hora de hacer las categorizaciones es la teoría fundamentada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Por ejemplo, este es un esquema de teoría fundamentada. Mire que es cíclico, como lo hemos dicho, se ilustran de manera cíclica, de manera repetitiva. Entonces, por ejemplo, entonces comenzamos de manera inicial haciendo una codificación de, de esa realidad o de esas categorías preliminares de estudio, pero se van recolectando datos. Aquí se hace una codificación preliminar. Se pueden utilizar software como InVivo, como TLab, como Atlas-T, ¿sí? Y de aquí pasamos a hacer un método comparativo constante. De aquí, ¿qué se hace? Se genera un muestreo y saturación de los datos, se generan anotaciones pertinentes y se establecen teorías formales que terminan generando una categoría central, que al final es lo que nosotros terminamos llamando como teoría fundamental. ¿Sí? Aquí tengo el método comparativo constante más o menos así. ¿Qué es lo que se hace? Y mire que siempre es circularidad del proceso, siempre es bucle. Buscamos saturación de datos, es decir, llenarnos de información cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se hace una codificación abierta, que se intentan identificar una cantidad de categorías preliminares de estudio, ¿sí? A partir de los datos recolectados se generan unas codificaciones. Después se hace una codificación axial, que es más práctica, donde se hace una sistematización ya de las categorías y subcategorías. Después se hace una codificación selectiva, donde ya se identifican, lo más probable es que fusionando las categorías se van creando categorías centrales, que al final, cuando ya tenemos una o dos categorías centrales, de allí emerge lo que otros más adelante llamaremos teoría formal o teoría fundamentada de los datos. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es como recolectar una cantidad de información, como el que busca oro. Se trae una cantidad de piedras, se trae una cantidad de sucios, ¿sí? Como el que busca oro de un río. Pero él comienza a expulgar, a expulgar hasta que se queda con una categoría que vende siendo como la teoría formal o la teoría fundamentada y se va fortaleciendo a partir del análisis riguroso de los datos. Hay un conjunto de fases de esta investigación. Existe la primera es la recolección de los datos, tanto de literatura técnica como de literatura no técnica, ¿sí? Se hace una interpretación de esos datos, se hace una codificación en vivo, ¿sí? Se hace una conceptualización, se hace una reducción de esas categorías, se hace una saturación teórica y finalmente terminamos haciendo como esa categoría central de la que ya le hemos hablado y finalmente se entrega un informe escrito y verbal de la investigación. Entonces, son procesos que se experimentan de esa manera. Considerando algunas fases de las investigaciones de la teoría fundamentada, aquí están como una taxonomía de verbos. Entonces, recoger, observar, registrar, entrevistar, la fase número 1 de recolección de los datos. La codificación, pero esto, yo les digo a ustedes, esto tiene muchas fases. Así que lo que hacemos es, por ejemplo, estas fases, centrarla en una sola fase, ¿sí? ¿Sí? Y obviamente ya el análisis y la interpretación, que sea otra fase, ¿sí? Y la validación, saturación y la presentación, qué pena, vamos, lo reagrupé mal. Esto sería una fase, presentación de resultados, reflexión y retroalimentación, ¿sí? Más o menos esto sería otra fase y esta sería otra fase y esta sería la primera fase, ¿sí? Entonces, más o menos yo puedo reagrupar esto en cuatro grandes fases.
una fase de recolección de datos, de recolección y saturación de datos, una fase de codificación, obviamente, y teorización y aproximación a la teorización. Aquí se experimenta la teorización, ¿sí? A partir del análisis interpretativo. Y finalmente, lo que se hace es una reflexión, retroalimentación y presentación de los resultados a la comunidad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, vamos a hacer, entonces, vamos a explorar el ejercicio. Y hoy sí he estado como un poco, quiero preguntarles a ustedes si hasta el momento se entendió. Los tenía callados. Eh, Me indican si se ha entendido lo que hemos explicado hasta el momento de la investigación cualitativa. Ahora vámonos a ChatGPT a hacer el análisis de un prompt de teoría fundamentada. ¿Sí? ¿Qué recomendación le doy si quieren hacer teoría fundamentada? Que busquen tesis de teoría fundamentada. Miren, con mucho amor ese material lo hemos desarrollado para ustedes. Permítanme les muestro. En el material, ¿sí? Si se ubica donde dice marco teórico y estado del arte, aquí van a encontrar tesis de doctorado por autor. Aquí no me atrevo a decir, pero hay como me atrevo a decir que hay más de 400 tesis. Más de 400 tesis. Vamos a ver. 400 tesis que si ustedes manejan filtros de Excel pueden categorizar. Hay de todo tipo de investigación, ¿ok? Eh, ¿Sí? De salud, por ejemplo, yo puedo filtrar aquí. Estos son como recursos que uno se va haciendo de ellos a la medida que va. Uno puede filtrar en Excel. Espérame ahí un momentico para ver. Filtro. Entonces, aquí puedo ver más o menos desde qué área quiero buscarlo. ¿Sí? Ciencias sociales. Estamos solamente en las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya aquí puedo ver las instituciones del mercado de trabajo, política innovadora. Bueno, estamos como buscando. Pero ustedes aquí pueden ver diferentes tipos de tesis. Pero ahí hay hay como 400 y algo tesis. Pero si ustedes se ubican, por ejemplo, que dice investigaciones hermenéuticas, van a encontrar una carpeta que se llama ejemplos de tesis. Y aquí de teoría fundamentada, aquí hay dos tesis doctorales muy buenas, ¿sí? Que de pronto les pueden servir a ustedes, ¿sí? Que les puede servir a ustedes. Entonces, ahí pues se va a estar trabajando esto. Voy a hacer la práctica, ¿sí? En el día de hoy. La IAP es más sociocrítica, ¿sí? Aunque algunos autores la clasifican como hermenéutica, quienes la clasifican como hermenéutica, digamos así que son previos a, a que se considerase eh, lo sociocrítico como una subcorriente cualitativa que cada vez coge más fuerza, ¿ya? Por eso, de las tesis están, por ejemplo, aquí en el material de apoyo, ustedes, por ejemplo, aquí estamos, para ver, esta es la carpeta. Y aquí en la carpeta me voy, en estado del arte aparecen
el archivo de las 400 tesis. Hay tesis doctorales por autor, ¿sí? Pero si ya se van por cada uno de los métodos, por ahí le he ido compartiendo algunos ejemplos. Permítanme, y yo les hago, vamos a asumir un ejemplo de teoría fundamentada, ¿ok? Vamos a asumirlo acá para que ustedes vayan haciendo pues práctica, porque este diplomado es con ese énfasis y no puedo fallarles en el énfasis, ¿vale? Vamos por ver aquí. Vamos a ver si aquí tengo teoría fundamentada. Teoría fundamentada. Espérame un segundito. Ok, entonces vemos teoría fundamentada. Vamos a coger esta teoría fundamentada. Entonces, voy a ver esto. Vamos a ver esta. Vamos a comenzar, ¿sí? Una recomendación. Yo aquí les junté 2 libros de teoría fundamentada, libros que están en el material de apoyo, ¿ok? Aquí en el material de apoyo, si ustedes se van, por ejemplo, a investigaciones hermenéuticas, dame un segundito aquí, yo actualizo esto. Si se van a investigaciones hermenéuticas y buscan literatura de apoyo, aquí van a encontrar, mire, los libros Teoría Fundamentada, se los pueden adjuntar a la inteligencia artificial. Yo le adjunté estos libros. Entonces comencé diciendo lo siguiente. Entonces aquí, perspectiva, eres un experto en investigación cualitativa, en paradigma interpretativo, experto en teoría fundamentada. Aquí le digo las características axiológicas de la investigación cualitativa. Eres humanista, constructivista, holístico, asumes la teoría antropológica del constructivismo y las investigaciones cualitativas. Eres experto, ya esto es asociado al problema que voy a trabajar en psicología fundamentada, en el sentido de Víctor Frank, de logoterapia, del desarrollo personal y ontológico. ¿Ya? Contexto, pero esto es un contexto muy pequeño. Habría que alimentarlo un poco más. Soy investigador cualitativo. En este momento voy a iniciar el desarrollo de una investigación hermenéutica desde la teoría fundamentada para lograr elucidar categorías de análisis centrales emergentes asociadas al sentido de vida en cuidadores familiares o no familiares de pacientes en etapa terminal de la Fundación Amigos de Vida. Dice, instrucción, le pido, construye una matriz donde podría presentarme cómo desde la teoría fundamental del contexto investigativo que deseo desarrollar se percibe la realidad y el conocimiento, cómo se define la relación entre el investigador y los participantes. Aquí estoy aplicando algo de la matriz de Google. Cómo se recolecta y analiza la información. En la parte inferior presenta las fases de la teoría fundamentada y cómo se pueden explicar al estudio. Recuerda citar según norma APA, séptima edición. Entonces, aquí me presenta aspecto, perspectiva de la realidad. Desde el paradigma interpretativo, aunque me gusta más la matriz de Google que hicimos al principio del diplomado. En ese entonces no la aplicaba. Cuando hice este ejemplo de teoría fundamentada, este era como los indicios de la matriz de Google para mí. Pero si ustedes pueden aplicar aquella, sería mejor. Hasta aquí me dice, desde el paradigma interpretativo alrededor es una construcción social, la teoría fundamentada permite emerger categorías y teorías a partir de datos recopilados de los participantes. En relación entre el investigador y los participantes co-construyen el conocimiento. El investigador no es un observador externo, sino un participante activo. Recolección de la información. La recolección de datos se realiza mediante entrevistas semiestructuradas, observaciones. Aquí me plantea un conjunto de cosas más. Fases de la investigación. Aquí me presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Pero como yo les decía, tengo que buscar unas fases que sean más acordes para que haya coherencia con los objetivos que voy a definir más adelante. ¿Sí? Entonces, identificar, bueno, a mí me gustaría
plantear esta fase pues de una manera muy diferente. ¿Ok? Entonces aquí le digo, ok, aceptada la respuesta, ten en cuenta esta perspectiva en todas las conversaciones que vamos a tener de aquí en adelante. De ahora en adelante te pido un discurso 100% cualitativo, evita expresiones como muestra, puedes cambiarlo a grupo base, grupo focal. Aquí le estoy diciéndole como más, como elementos que quiero que consideren el tono. Aquí estoy diciendo elementos que consideren en el tono. Quiero ver si tengo un ejemplo de teoría fundamentada más, como más reciente. Vamos a ver. Para ver si. Yo creo que con este es mejor. Vamos para ver. Vamos a analizar esta, dice. Eres experto en constructivismo sociocrítico, en humanismo de la educación, en pensamiento complejo, pensamiento crítico. Eres experto en formación docente, en ciencias de la educación, en pedagogía, en andragogía, en eutagogía, en metacondición, en autorregulación del aprendizaje, en Flavel, Morin, Freire, Habermas, Giraud. Esto es perspectiva. Eres experto en investigación curativa, interpretativa y teoría fundamentada. Hasta aquí va la perspectiva. Ahora viene el contexto. Soy docente y me encuentro desarrollando mi tesis doctoral. Deseo abordar un fenómeno asociado a la cualificación y praxis docente. Deseo cómo comprender se manifiestan las percepciones, subjetividades, imaginarios sociales de un colectivo docente que por su discurso y parte manifiesta resistencia a procesos de formación, cualificación y autorización docente. De manera preliminar, se vislumbra como fenómeno una arrogancia intelectual o ceguera del conocimiento como pensamiento limitante y limitadores de la praxis profesional. ¿Podrías construirme una matriz en la cual presente 5 autores que desde los autores y paradigmas mencionados aborden el concepto de arrogancia intelectual, ceguera del conocimiento, pensamientos limitadores, formativos o afines? Entonces aquí me presenta esto. Pero vamos a ir creándolo. Voy a crear aquí otro ChatGPT para ir pasándole. Vamos a ir adaptando a lo que hemos venido trabajando y me sirve también para el resto de las clases. Veamos para ver. Voy a darme esta primera parte. Voy a darme esta primera parte. Voy a activar Scholar GPT. Voy a poner acá. Y voy a poner la matriz de Guba. ¿Sí? Vamos a poner aquí la matriz de Guba. Regálame aquí un segundito. Un segundito. Y aquí voy a llevarme para ir haciendo lo que la matriz debe tener de manera ampliada. Pregunta. Vale, aquí está. Vamos a ver aquí. Y vamos a complementar esto. Son las preguntas. La matriz debe tener la pregunta, enfoque cualitativo, cualitativo, enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, interpretativo y teoría fundamental. Teoría fundamental. Vamos a desarrollar, ¿va?
Esta sería como nuestro primero para seguir la base que estamos haciendo con la matriz de Guba para que él entienda más o menos las características de la investigación. Vamos a ver, aquí me está construyendo la matriz de Guba para la teoría fundamental. Entonces aquí les voy a mandarles este prompt para que lo tengan. Entonces, prompt uno preliminar, teoría fundamental, ¿va? Sería la aplicación de la matriz de Guba que ya hemos explicado para qué la utilizamos, por qué es importante. ¿Ok? Ahí la tenemos. ¿Ok? Lo tenemos aquí, matriz de Guba. Aquí me presenta la matriz de Guba, donde explica el enfoque curativo, el interpretativo y la teoría fundamentada, que es lo que voy a abordar en esta investigación. ¿Sí? Entonces, eh, esto lo voy a hacer más adelante. Aquí voy a descargar esta misma imagen para utilizarla. Este es el esquema que les mostré ahorita rato. Voy a decirle guardar imagen para llevarme la imagen esta. Sí, voy a llevármelo para acá. Entonces, vamos aquí, le estoy pidiendo, considerando el diagrama circular del sistema de creencias limitante y considerando que durante la etapa de inserción social que he desarrollado como investigador, en la cual a través de conversaciones colectivas individuales, en la cual se han utilizado observaciones presentes, se ha logrado elucidar un conjunto de creencias de maestro. Aquí que le estoy pidiendo, vamos a analizar esto. Dice, considerando el diagrama circular de sistemas de creencias, que fue lo que la junté, y considerando que durante la etapa de inserción social que he desarrollado como investigador, en la cual a través de conversaciones colectivas individuales, taller en el cual se han utilizado observaciones participantes, se ha logrado elucidar. Elucidar es como escarbatar, como encontrar, como buscar entre muchas cosas y encontrar algo. Un conjunto de creencias que le imposibilitan a muchos maestros y maestras articularse al programa de investigación y cualificación docente, desarrollado por la institución educativa y considerado que la investigación es de carácter cualitativa, hermenéutica de teoría fundamentada, créame una descripción del problema. Recuerda hacerlo desde una perspectiva inductiva, partiendo de cómo se manifiesta el problema de los participantes. Vamos a recolectar un poco esto, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacerlo eh, eh, como categorías emergentes, que ya lo hemos visto acá. Lo hemos visto. Entonces, vamos a ver. Créame una descripción del problema, pero antes de esto, me llevo esto y vamos a hacer nuestro segundo prompt, pero en este prompt le vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Créame una matriz preliminar de categorías, ¿sí? Una matriz preliminar de categorías de análisis, en la cual se identifiquen, ¿sí? Eh, categorías, eh, eh, la matriz debe tener, vamos a poner aquí, la matriz debe tener, ponemos aquí, categorías centrales, definición teórica de las categorías, de la categoría. Ponemos aquí APA 7 para que lo haga con la mapa 7. Recuerden, es importante, ¿sí? Eh, aquí vamos a poner aquí incluir URL. Ah, eso lo pongo abajo más bien. Categorías, viene ahora subcategorías, dimensiones, ¿sí? Dimensiones. Dejémoslo hasta ahí, para tener más o menos cómo se está observando esa problemática, ¿sí? Voy a adjuntar la imagen, que descargué. No la alcanzo a ver.
No alcanza a ver. No, pero a veces aquí para ayudarme está acá. Y ahí me la llevé y voy a ejecutarlo, ¿vale? Esa imagen se las voy a pasar para que hagan el ejercicio, para que más o menos vean y puedan tener el insumo para el ejercicio. ¿Ok? Voy a hacer acá, vamos a pasar aquí en el escritorio. Les voy a pasarle el prompt número 2. El prompt número 2. Y finalmente vamos a hacer el prompt número 3 que vendrá siendo ahora sí, ¿sí? La descripción del problema. Muy general, obviamente, considerando lo anterior. ¿Bien? Créame esto. Ahí hay tres prompts para que nos vayamos a práctica un momento, que hoy los he castigado con pura explicación. Entonces ahí les mando. Les pido que disculpen eh, todos los errores de sintaxis que pueda haber aquí. ¿Sí? Ahí hay una cantidad de errores, más de la redacción, eh, pero como no tengo tiempo para llevarlo a Word y ir corrigiendo, pues ahí se les envía. Les pido que me excusen, ¿vale? Entonces, voy a pedirle favor que me informen si se está entendiendo lo que hemos hecho. Karen, ¿cómo está? Y vamos haciendo la práctica. Karen tiene la manito levantada. Voy a activarle el audio. Acepta la activación del audio para que nos comente qué duda tiene o preguntas, ¿vale? Hola. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Son las 3:25. Vamos a la... Hola, ¿cómo estás, Karen? Bien, profe, es para hacerle una consulta con Sí. relación a qué estrategias se pueden generar para Hola, Karen. medir. Karen, no te escucho. Ya, ya va. ¿Escucha, profe? Hola.
Hola Karen, qué pena contigo, Karen. Zoom me sacó de la sala, me tocó volver a entrar, así que te pido que me excuses. Karen, no te escuché la pregunta, no sé si me la puedes repetir, discúlpame esta falla técnica, porfa. Profe, me escucha, buenas tardes. Es para preguntarles cuáles son esas estrategias para generar ideas de investigación a los estudiantes. O sea, me estaba hablando de investigación formativa, es decir, ¿cómo puedo meter a los chicos en el mundo de la investigación? ¿Sí? Sí, señor. Vale, bien. Te voy a compartir acá. Te hago una pregunta, perdona. ¿Tienes acceso al material de apoyo? Te Por allá hoy pregunto. estoy hablando con el coordinador. Yo creo que ya hoy me lo comparten. Ah, vale, pues, perfecto. Entonces, en el caso que tengas acceso, pero yo también te voy a responder por acá, no te preocupes, pero en el caso que tengas acceso, donde dice investigaciones sociocríticas, en investigaciones sociocríticas, ¿sí? En investigaciones sociocríticas, vas a encontrar mi tesis de maestría. Dice ejemplos de tesis. Y en ejemplos de tesis va a tener tesis de Ever Coronado. Ahí en Ever Coronado va a encontrar una que se llama tesis modelo de autorregulación. Esta tesis, de hecho, esta tesis me llevó literalmente a ser coordinador tanto regional como nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. La experiencia adquirida a partir de este proyecto, pues fue una de las cosas que apalancó y catapultó, se puede decir que me llevó hacia el siguiente nivel académico. En esta tesis construyo el modelo ARICO de autorregulación y construcción del conocimiento. Es una técnica y es un modelo para generar conocimiento con los estudiantes y es una investigación-acción participativa. Desde la conformación de semilleros de investigación y el modelo trabaja tres fases principales. Una fase de construcción de la realidad, que ahí es donde ustedes identifican posibles elementos de la realidad. Mire, aquí pues es un proyecto muy bonito, la verdad. Y la lectura pues termina siendo bastante, pues ahora también, este es un proyecto que tiene más de, ¿qué? 13 años o 13, 14 años. Así que lo más probable es que ya ahora pues tengo un pensamiento un poquito más técnico y una redacción un poquito más técnica en ese aspecto. Pero aquí vas a tener obviamente el ciclo. ¿En qué página exactamente? Aquí en esta página. En la página 204 vas a encontrar la descripción del modelo. Instrucción y descripción del modelo ARICO, ¿sí? Y ahí escribo las fases muy asertiva, con una fundamentación psicopedagógica bastante profunda para la construcción de proyectos con estudiantes, ¿sí? Entonces partimos de la realidad y del conocimiento, es decir, lo primero que tengo que llevar a los estudiantes es que se alimenten de la realidad y experimenten el primer momento de deconstrucción de la realidad. Ahí es donde le enseñamos a los chicos a observar y a problematizar la realidad. Después llevamos a los chicos a un proceso de indagación, ¿sí? Que nos lleva a un elemento de reconstrucción de la realidad, donde ellos diseñan e implementan realidades, ¿sí? Y finalmente una etapa de postconstrucción que es de documentación y divulgación, que es la participación a eventos. Y sí, tiene mucho parecido porque termina siendo, y podríamos decirlo literalmente, que es una adaptación del aprendizaje basado en problemas, pero ya aterrizado a la investigación formativa desde el aula de clase. Te recomendaría muchísimo que te la puedas leer, ¿sí? Porque, pues, esto fue uno de mis primeros hijitos que tuve en este camino. Mi gente bella, pues, vámonos a práctica, vámonos hasta 10 minuticos ahí, ¿sí? Para que hagan los prompts y me digan cómo les fue. Porfa, nos vamos a práctica un momento. Listo. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Dice Yuraima, busco la carpeta y no las veo no veo las presentaciones que dice. Yuraima, vuelvo, vamos a ver si vuelvo y yo les repito. Si usted está en la carpeta del material de apoyo que le suministra la Corporación Latinoamericana de Educación Superior, CLEP, sí, si usted se encuentra en la carpeta del diplomado, la
Si te refieres a las presentaciones, si te refieres a las presentaciones editables, las que les mostré al principio de la clase de hoy, ellas están cada una en su respectivo, ellas están cada una en su respectivo paradigma. Por ejemplo, en el paradigma empírico analítico hay una carpeta que se llama presentaciones editables. Esa es del paradigma empírico analítico. ¿Sí? Si buscas paradigma hermenéutico, hay una que se llama presentaciones editables para el paradigma hermenéutico. Si entras a sociocríticas, vas a encontrar una carpeta que se llama presentaciones editables para el paradigma sociocrítico. Si te refieres a las tesis, igualmente. Si vas a la hermenéutica, ejemplos de tesis hermenéuticos. Si vas a cuantitativo, ejemplos de tesis cuantitativas. Si vas a sociocrítica, ejemplos de tesis sociocríticas. Mis tesis las vas a encontrar en la carpeta paradigma sociocrítico, ejemplo de tesis, investigación de Eber Coronado. O sea, ahí está. Bien, ahí vamos a ir continuando, ¿sí? Para ir ya terminando en el día de hoy. Regálame un segundito. Se me va a apagar el computador. Me regalan un momento. Vamos para ver si aquí vamos. Me tocó conectarme con mis datos porque el internet está bastante pesado en el día de hoy acá. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Aquí me hace obviamente una descripción del problema. ¿Sí? Puedo ver cómo me hace una descripción del problema. Yo les enseñé a hacerlo de una manera un poquito más profunda. Ojalá que apliquen o adapten lo que ya hemos dado al respecto para que ustedes puedan trabajar. Vamos aquí a hacer la matriz integradora del proceso. Pues aquí le estoy dándole más que todo recursos para que siga nutriendo la descripción del problema. Aquí le doy unos conectores textuales para que me reescriba unas cositas que, digámoslo así, que está de más. Y aquí es donde yo desarrollo como las fases de la investigación. Actúa como experto en investigación colectiva en teoría fundamental, aconsejando, podrías en una tabla eh, crearme el concepto y las fases de investigación. Aquí se las voy a facilitar. Sería el prompt para las fases. Y ahora les voy a facilitar el prompt de la matriz integradora del proceso investigativo. Permítanme acá y les pongo. ¿Sí? Prompt de las fases. Y vamos aquí, que para tener una claridad de las fases de la investigación, y aquí hago, pues, y aquí hago literalmente como la matriz integradora de proceso investigativo, ya, para que la puedan tener como a la mano. Veo que cuando hice esta, siempre hay bastantes errores este es otro prompt matriz integradora. Y aquí le mando el prompt de la matriz integradora para que ustedes los puedan desarrollar, ¿cierto? Yo les comento que eh, voy a tener inconvenientes para poder llegar hasta las 4 porque yo me quedé sin internet hace como 40 minutos y ya creo que estoy quedándome sin datos porque me sale un mensajito acá. Dice, teniendo en cuenta todo lo observado aquí, la documentación, ya aquí, entonces tengo esa parte que ya les expliqué y este es para hacer el diseño metodológico, ¿no? Y por donde el diseño metodológico. Ahí se los dejo. Mañana lo que vamos a hacer es hacer el ejercicio. Ahora les voy a mostrarles, para los que tienen el material, les voy a mostrarles dónde pueden encontrar los chats completos. Entonces, vamos a ver acá en el material de apoyo. Que veo que mira, ni siquiera me está abriendo las carpetas.
y me sale aquí un mensaje de conexión inestable. Y el celular me está informando ya que también estoy sin datos. No, mi gente bella, a ver. eh, vamos a ver aquí, ya los voy a dejar con Luis eh, para que, porque voy a quedarme sin datos literalmente. Entonces los voy a dejar con Luis un momento. Mañana nos encontramos a las 2 de la tarde, ¿oyeron? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mil excusas por los problemas técnicos que pude tener en el día de hoy, pero espero que se haya entendido lo que hemos estado enseñando, ¿ok? Entonces yo los dejo con Luis un momento, ¿vale? Dios me los guarde, me los protege. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Bendiciones. Listo, profe, muchísimas gracias.